Vamos a, vamos a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor. Muchas gracias esta noche, Dios, por su palabra que ha estado dándonos durante este mes, mi Dios, por su palabra con la que nos habla cuando leemos en nuestras vidas diarias, mi Dios. Quiero darle gracias por su misericordia, Señor, que nos ha guardado y que se renuevan cada día para con nosotros, mi Dios, para con su pueblo. Le ruego que esta noche, Señor, usted hable a nosotros, mi Dios, y que su palabra pueda ser revelada por su Espíritu Santo, mi Dios, que podamos, Señor, esta noche a través de ella afirmar nuestra fe, afirmar nuestras convicciones, Dios, de tal manera que como hemos estado leyendo, Señor, no importa el día malo, Señor, al final de él nosotros podamos permanecer y mantenernos firmes, firmes, mi Dios, glorificándole y exaltándole, Señor. Gracias, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este mes estuvimos, aleluya, o hemos estado hablando, amén, acerca de esta armadura, acerca de todo ello, aleluya, que nos ayuda, amén, en la parte interna, que hace que cada uno de nosotros pueda, amén, dice la Biblia, después del día malo permanecer firmes, después de un ataque o de una acechanza del diablo, nosotros estemos permaneciendo. Pero estaba yo volviendo a leer, aleluya, esta escritura y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 6. Y cuando yo estaba volviendo a leer esta escritura, que le hemos leído muy constantemente durante este mes, aleluya, me encontré con dos palabras, hermano, que me llevaron, aleluya, a ver, amén, que solamente en otra parte de la Biblia, en el sentido de lo interno, en el sentido de lo intangible, se le llama teológicamente hablando, de aquello intangible, amén, que ayuda a nuestra fe, que ayuda a nuestro carácter, que ayuda a nuestras vidas, se presenta en el Evangelio. Y es que dice Efesios capítulo 6 a partir del verso 11, vamos a leer del 11 al 13, Efesios 6 del 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice en el primer versículo, hermano, en el versículo 11, dice en la segunda porción, para que podáis. Y luego en el versículo 13 repite la palabra y dice, para que podáis. Y en el primero dice que para que podamos estar firmes y en el segundo dice para que podamos resistir. Así que cuando yo veía esto de que dice para que puedas, la Biblia dice, hermano, refiriéndose a la fe, dice que al que cree todo le es posible. Es decir, la fe nos introduce, hermano, en el mundo de la posibilidad, digámoslo así, positiva, en el mundo donde las cosas son posibles. Pero cuando yo llego, hermano, y empiezo a leer nuevamente respecto a la armadura, me dice que la armadura, hermano, me dota de un poder y que ese poder tiene que ver, hermano, aleluya, con que yo me convierta en una persona, amén, que sea capaz, hermano, de mantenerme firme. ¿Por qué? ¿Por qué podría yo tener la capacidad de mantenerme firme? ¿Por qué podría yo tener la capacidad de resistir el día malo y de mantenerme firme ante la acechanza de Satanás? Cuando yo veo esto, hermano, si tú has escuchado cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando hablamos de las cosas de Dios, muchas veces nuestra expresión es, hermano, aleluya, natural y decimos, no hay capacidad de nuestra, la capacidad proviene de Dios. No somos nosotros los que lo hacemos, es Dios quien lo hace. ¿Sí ha escuchado esas expresiones que hacemos desde el púlpito? Y muchas veces tú y yo decimos, ay, ¿cómo crees? Yo sí puedo. Bueno, lo que tú y yo estamos leyendo aquí dice, es para que puedas, pero confirma, hermano, que no es para que podamos en el sentido de que yo puedo sin Dios, porque de lo que estamos hablando dice la armadura de Dios. No dice, toma tu armadura, vístete tú de tus talentos, ármate de tus dones, ocupa lo que tú tienes para estar firme, ocupa lo que tú eres para poder resistir.
Lo que tenemos que entender, hermano, aleluya, es que lo que tú y yo podemos vestir no es algo propio, no es nuestro. Podemos adquirirlo y usarlo para poder. Y esto es de Dios. Así que cuando tú y yo hemos estado hablando durante el mes respecto a la palabra de Dios, al evangelio, a la salvación, a la oración, cuando empezamos nosotros a deshebrar, aleluya, todo lo que significa la armadura, tenemos que entender, hermano, que cuando acudimos, aleluya, para vestirnos de esto, tú y yo estamos acudiendo, aleluya, para tomar algo de la misma esencia de Dios a través de la herramienta de la oración, o a través de mi salvación, o a través de mi fe, o a través, hermano, de la predicación del evangelio, a través de la paz que el Señor me da. No importa qué sea lo que esté practicando, en el sentido de entender lo que es la armadura. Al final, lo que yo adquiero de Dios me da la capacidad. Comentaba el hermano Abraham cuando estuvo compartiendo de su testimonio personal, aleluya, y refiriéndose a que cuando Dios está, se puede resistir el día malo. Y él hablaba ahí de una situación que habían pasado. Amén, dice, seguro estoy que si Dios hubiese estado ahí, todo hubiese sido diferente. Por supuesto. Y eso es algo que la iglesia necesita experimentar. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, hermano, en la vida en Dios, sí hay días malos. Sabes, hermano, aún siendo hijos de Dios, tendremos ataques del enemigo. Y la Biblia explica en esta porción que solamente a través de tener esta vestimenta llamada armadura de Dios, eso nos capacita, eso nos pone en la posibilidad de vencer al enemigo, hermano, y estar de pie. Eso nos lleva a la posibilidad de tener un día, hermano, aleluya, malo, y seguir firme en mis convicciones, en mi fe, en mi deseo de adorar a aquel que me salvó. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos, hermano, donde esta fe, aleluya, donde estas convicciones, donde esta certeza son atacadas. Muchos cristianos pasan, hermano, por ese valle de sombras donde el diablo viene y les dice, ya no vayas a la iglesia. Muchos de nosotros hemos pasado por el pensamiento de decir, no sirvo para cristiano. Y sabes, tú no lo estás tomando como un día malo, no lo estás tomando como algo que tienes que enfrentar con la armadura de Dios. Y ya hablamos mucho de todas esas prácticas. Lo que tiene que quedarte claro, por lo menos hoy, hermano, es que hay prácticas que tú tienes que tener para estar en la posibilidad de no caer ante la situación de la tentación, de no volver a la iglesia, de no volver a hacer las cosas que has hecho, de dejar, aleluya, tu camino en Cristo Jesús, porque es lo que hace el diablo. La Biblia explica que Satanás se viste aún como ángel de luz. ¿Con qué intención? Con la intención de convencer al Hijo de Dios, a todo hombre salvo, a todo hombre justificado, de que abandone a su Señor, de que no vuelva a la iglesia, de que deje de practicar lo que practicaba. Lo que acabamos de leer nos está hablando, hermano, aleluya, de una serie de lugares y de una serie de autoridades que están en nuestra contra. Es decir, cuando tú y yo salimos, cuando tú y yo nos movemos, hermano, hay muchos lugares donde la potestad de Satanás, hermano, aleluya, es eficaz, donde la potestad de Satanás, hermano, está buscando, aleluya, obrar en contra de nosotros. Así que si un día Él quiere hacerte la vida cansada y no tienes la armadura de Dios, tú estás en la imposibilidad. Tú estás, hermano, aleluya, prácticamente ya en la rendición. Lo que tenemos que entender es que esta armadura me posibilita a la victoria, me posibilita, hermano, a mantenerme firme. Hay una porción, aleluya, en el libro de Santiago. ¿Sí está aquí? Santiago, capítulo, Santiago 4, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid
al diablo y huirá de vosotros. Mira, hermano, cuando hablamos de esta armadura, ¿qué significa? Dice aquí, someteos pues a Dios. Someterse, hermano, es ponerse bajo la autoridad de alguien de forma voluntaria. Someterse, hermano, es cederle a alguien, aleluya, la autoridad para que haga con nosotros lo que bien le pareciere. Cuando la Biblia habla aquí, dice, si tú estás sometido a Dios, cuando tú viene a tu mente la armadura o cuando tú vuelvas a tener idea o imaginación respecto a la armadura, hermano, la armadura tiene que ver con todo hombre, cualquier persona que quiera vestirse de la armadura requiere del sometimiento. Tú no puedes orar a fuerza, no puedes leer a fuerza, no puedes compartir el evangelio a fuerza, no puedes tener la paz que da Dios a fuerza, no puedes vestir ninguno de estos elementos de la armadura sobre tu vida de forma involuntaria. Es por ello que el Señor dice, vístete. Tú quieres estar posibilitado para enfrentar el día malo, quieres estar en la posibilidad de permanecer de pie. Entonces tienes que ceder la voluntad para que a través de mi armadura, de mi vestimenta, el diablo pueda huir, no por ti, sino porque tú te vistes de mí. Eso es lo que nos está diciendo, aleluya, esta carta. Dice, sométete a Dios. Haz lo que tienes que hacer. Obedece a lo que Dios ha establecido y el diablo huirá de ti. Hermano, quizá no te suene muy grande o muy maravilloso, porque quizá tú y yo no tenemos tanto conocimiento de Satanás, hermano, aleluya, y podríamos verlo como un rival débil, podríamos verlo como alguien pequeño. No tenemos mucha idea de quién es Satanás quizá. Pero si tú llegas a tener un poco de idea de quién es el enemigo de Dios, de quién es nuestro enemigo, y miras lo que dice aquí, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Si tú entiendes esto, hermano, créeme que, digamos, de una manera lógica en el pensamiento dirías, me conviene someterme a Dios, me conviene hacer lo establecido porque me voy a vestir de una armadura que me permitirá resistir al mayor enemigo que puedo tener en toda mi vida, al mayor enemigo de Dios mismo, y él huiría de mí. Escucha esto, hermano. Si tú puedes mirar un poco de tu debilidad, si yo podría mirar un poco de mis deficiencias, hermano, sabría con claridad que no tengo nada en mí, aleluya, que sea capaz de resistir y hacer huir a Satanás. Porque Él es un ángel de luz. Porque Él busca atacarme con mis gustos, con mis concupiscencias, con mis deseos. Porque Él no está buscando, hermano, que compitamos, aleluya, entre lo que Él puede darme y lo que yo no quiero. No, Él está buscando, hermano, seducir. Él lo que busca es convencer y de una manera, hermano, aleluya, bonita, silenciosa. Él está buscando, hermano, no ser alguien agresivo contra ti. Él primero busca la parte donde uno cede voluntariamente. Él primero busca la forma, hermano, aleluya, en la que tú y yo mismo nos convencemos del acto. Satanás no es cualquier enemigo, pero la Biblia dice que si nos sometemos a Dios, si nos vestimos de esta armadura en la que muchas veces a la hora de la práctica no es dulce a nuestro paladar, sino amargo a nuestro vientre. Muchas veces en ese sentido, hermano, aleluya, tú y yo no hemos podido resistir el día malo y no hemos podido estar de pie después de un ataque del enemigo, de desánimo, o después del ataque del enemigo, hermano, cuando hemos perdido a alguien que amamos o cuando algo pasa, aleluya, en nuestras vidas. Así que tú tienes que entender la necesidad de esta armadura sobre ti porque es lo que te posibilitará de seguir de pie en el reino de Dios. Yo tengo muchos años en el cristianismo y sabes, hermano, he visto muchísimas personas irse del camino de Dios y después de eso ya no volver al camino de Dios, y he visto otras, hermano, que se han desprendido de nuestra iglesia, de nuestro compañerismo, pero han hallado, aleluya, en otra iglesia, amén, el camino en Dios, quieren vivir para Cristo, siguen sirviendo a Cristo. Y yo no podría decir que están bien o mal, porque sabes, no estoy como juez,
Pero es mejor alguien que se va y encuentra otro lugar donde sirva a su Señor que el que se va y no vuelve al camino de Dios. ¿Estás aquí? Y quiero decirte que los que se van, hermano, y encuentran un lugar para seguir sirviendo a Dios son muy pocos. Porque una vez que te alejas, una vez que el diablo te convence, una vez que te vence en el día malo, una vez que te convence en la mente, una vez que acierta en tu corazón que esa es la mejor decisión que puedes tomar, no vas a buscar un lugar donde adorar a tu Dios, sino volverás, hermano, aleluya, como dice la Biblia, como el cerdo recién bañado y después viene y vuelve a revolcarse en el lodo. Así que tú y yo tenemos que entender la importancia de tener esta armadura. Hay otra porción, aleluya, en el libro de Primera de Pedro. ¿Estás aquí? Primera de Pedro, capítulo 5. Versículos 6 al 10. Primera de Pedro 5, del 6 al 10. ¿Está ahí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermano, esta escritura es muy gloriosa porque nos llama a humillarnos. Nadie puede vestir, hermano, la armadura de Dios de manera soberbia. Nadie puede ponerse la armadura de Dios, hermano, aleluya, como si fuera cualquier cosa, como si lo mereciera. Se requiere de esa humillación, se requiere de esa humildad, se requiere de esa aceptación, aleluya, que no soy capaz de vencer al enemigo de Dios por mi cuenta y que eso me lleva, hermano, aleluya, a humillarme. Y dice esta escritura, humillaos y seréis exaltados. Y seréis exaltado. Si tú te humillas ante Dios, tú tendrás victoria. Si tú te humillas ante Dios, tú serás el vencedor. Si tú te humillas ante Dios, el que permanecerá de pie entre Satanás y tú, serás tú. ¿Usted está escuchando esto? Si tú te humillas ante Dios después de la pelea, hermano, quien huirá será Satanás, no usted. Eso es lo que Dios está buscando, que su iglesia comprenda por qué la necesidad de una armadura en su vida, por qué la necesidad de prácticas en su vida. No es que Dios haya pensado, hermano, en una máquina llamada iglesia que crea, aleluya, una serie de ejercicios, una serie de actividades que te deben de cansar, agotar, frustrar y llevarte al deseo de huir. Dios creó la iglesia, hermano, con el deseo de generar en ti un carácter, de forjarte, de tal manera que sepas cómo vestir la armadura que te posibilita, la armadura, hermano, que te hace estar firme el día malo. Dios ha creado esto. Esto no es idea de hombres. La armadura es de Dios. Y esta porción, hermano, dice, sed sobrio y velad. Te decía yo al inicio de este mes, y quiero recordártelo, aunque quizá tú ya lo tienes en tu mente, pero te decía yo, la oración es la que amarra todo. La oración es la que permite que te vistes. La oración, hermano, dice, y sobre todo esto, dice, tú tienes que orar. Sobre estas cosas necesitas orar. ¿Por qué? Porque es el campo de la fe, es el campo de la oración, la que hace que tú seas una persona, hermano, que pueda vestirse de esta armadura. Para eso necesita ser sobrio, sed sobria usted y velad. Necesita darle tiempo a Dios en la oración para vestir la armadura del Señor.
Y dice aquí, está hablando de Satanás, amén, dice que, te lo voy a leer ahí, dice, lo voy a volver a leer, dice que es un adversario, dice es un adversario, el diablo como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, el versículo 8. Y dice, al cual resistid, porque para eso es la armadura, al cual resistid firme en la fe. Por eso te decía yo hace rato en la introducción de lo que te quería predicar, es que hay algo parecido a la armadura y esa es la fe, es la que te posibilita, la fe te posibilita la resistencia. La armadura de Dios puesta te vuelve, hermano, una persona que está en la posibilidad de hacer las cosas. Y eso es algo muy, muy glorioso. Tú y yo nos hemos enfrentado, por supuesto. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se ha librado algún día en la mente de decir, no puedo, soy débil. Mi carne quiere. Yo, pastor, de verdad, Pablo lo escribió, no solamente nosotros. En mi mente se deleita, pero mi corazón se pone rebelde. Mi espíritu se deleita, pero mi carne se va en contra de tu ley. Muchas veces, hermano, tú y yo tenemos que entender la lucha. Y en esa lucha necesitamos estar en la fe, sabiendo que es Dios quien nos trae al mundo de la posibilidad. Y aquí mismo, en esta primera de Pedro, hermano, dice también esta porción, dice que, y te lo quiero leer porque, mira, y eso es súper importante, no es que tenga que ser así toda la vida, pero estamos hablando del día malo, estamos hablando de los ataques y de la acechanza de Satanás. Y dice aquí en primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿está ahí? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Escucha, hermano, el padecer, el luchar, el pelear, el enfrentar, el resistir, el confrontar, y podemos usar más sinónimos, es parte de la vida del cristiano. No es su vida, pero es parte de la vida. Es parte, aleluya, de la vida cristiana, es parte de la vida de la fe, que algún día, hermano, tendremos que ser retados, que algún día tendremos nosotros que enfrentar el día malo, que algún día seremos tentados, que algún día podemos tropezar, que algún día, hermano, aleluya, el diablo puede alcanzar nuestro precio, que algún día el diablo, hermano, aleluya, puede usar nuestra concupiscencia y traernos la tentación con el fin de que no estemos firmes después de ese día. Y lo que está diciendo, aleluya, Pedro, aquí en su epístola, hermano, dice, para que cuando tú hayas tenido un día malo, para que tú, después de que hayas padecido un poco de tiempo, escuche lo que hace el Señor. Porque la armadura de Dios, hermano, te decía yo, es interna y genera un carácter, para que después de ese día, Él mismo, ¿cuál el mismo? ¿Quién el mismo? Jesucristo. Para que Él mismo te perfeccione, para que Él mismo te muestre cuál fue tu error, para que lo corrijas, para que Él mismo te muestre cuál es la debilidad con la que sucumbes, para que trates con ella a través de la oración, del ayuno, de la lectura, de congregarte, para que tú puedas ir siendo perfeccionado, para que camines este camino donde cada vez que avanzas la luz es más clara. Para que después del día de pelea, del día de guerra, incluso para que después del día que fallaste, hermano, Dios en su gracia y su misericordia busca perfeccionarte. Si después del día, de este día malo, después de este tiempo adverso para tu vida, Él te afirme. Escucha, hermano. No tenemos un Dios que nos desecha en nuestro error. No tenemos un Dios que está pensando en que nos quedemos en la lona. No es un Dios que esté pensando, hermano, en reírse de nuestra debilidad. Dice, no, después de este día malo, Él quiere afirmarte. Él quiere tomarte de la mano, quiere levantarte de ese lugar. Él quiere poner tus pies sobre peña firme. Ese es Dios, ese es Cristo. La armadura no es cualquier cosa. Detrás de ella está Dios, el creador de la armadura. Y esta armadura, hermano, funciona.
Y si después de ese día, Él te fortalezca. Él, hermano, está en la intención de que no volvamos a vivir en la misma debilidad que nos llevó a sucumbir, que nos llevó a tropezar. Él está dispuesto a generar fortaleza en nosotros. Está dispuesto, hermano, en hacernos mejores personas después de enfrentar el día, después de resistir al diablo. Pero ninguna persona que no porte esta armadura puede tener la posibilidad y por ende no podría venir, hermano, a que después del día malo pueda ser perfeccionado, afirmado o fortalecido. Ningún cristiano, hermano, se hace cristiano de un día para otro. No hay un discípulo que hayamos creado de un día para otro. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos muestra el tiempo de 3 años, hermano, aleluya, sufriendo con la humanidad de sus apóstoles, con sus defectos. Pero Él le hacía esto porque ellos practicaban, aleluya, el ponerse la vestidura para volver a enfrentar, para volver a hacer, para volver a estar de pie, para volver, hermano, aleluya, a ser el discípulo que se tiene que ser. Y cada vez que enfrentaban un día malo y cada vez que enfrentaban a Satanás, el Señor terminaba perfeccionándolos, afirmándolos y fortaleciéndolos. Al mismo Pedro le dijo, yo son de las cosas que más lo tengo muy claro en mi mente. Le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida, me ha pedido tu cuerpo, me ha pedido tu carne para zarandearla como al trigo. Pero yo le he dicho que sí. Y ¿sabes qué? No te preocupes, porque yo voy a rogarle al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque tu fe no falte. No le dijo, yo voy a rogar al Padre para que no te pase esto. Él mismo, el mismo Señor Jesucristo sabía que esa copa no podía pasar de él. ¿Estás acá? Y aquí acabamos de leer que habrá un tiempo de dificultad, que habrá un tiempo malo, que habrá un momento, hermano, aleluya, en donde seamos probados. Que habrá un momento, hermano, aleluya, donde el Señor dirá, está bien. Como Job, todo lo que él tiene es tuyo, Satanás, pero su vida no la toques. Y a Pedro le avisó. ¿Qué pasaría si el Señor te avisara que viene un tiempo donde serás sangoloteado? ¿Qué pasaría si el Señor te dijera, te voy a llevar hasta el punto en donde llegó el mismo Nabucodonosor? Te crecerá el pelo y las uñas, te bañarás con el rocío de la madrugada, hasta que te humilles. Hasta que quieras ponerte la armadura que yo diseñé para ti. Porque lo que estamos leyendo aquí es lo que hace Cristo. No solamente, escúchame bien, Cristo no está interesado solamente en que estés de pie y digas, pégueme, Satanás, hazme como quieras. No, no, no. Está interesado en producir algo en nosotros y eso es perfección, firmeza, fortaleza, y termina diciendo, y Él te establezca. Que eches más raíces, que se profundice tu fe, que tus convicciones sean inamovibles. Conocí a un hombre, y algunos de ustedes lo conocieron y daba su testimonio, y él había perdido 2 o 3 hijos. Y él decía, yo amo al Señor y así ha sido Dios conmigo, pero yo quiero adorar al Señor. Y yo cuando supe su testimonio dije, wow, qué fuerte, qué fe, qué convicción. Porque después de que pasas una y luego la misma y luego otra vez lo mismo y otra vez lo mismo, lo que el Señor está haciendo, hermano, es haciendo eso, perfeccionándote, afirmándote, fortaleciéndote y está buscando establecerte, aleluya, porque este establecimiento será eterno. Y para alcanzar esto que Cristo hace, hermano, necesitamos enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero con la armadura de Dios para estar en la posibilidad que una vez que pasemos este tiempo, la obra de Cristo siga haciéndose sobre cada uno de nosotros. No es posible que entre más años lleves tú como cristiano, más se te tenga que rogar para que hagas las cosas. Vamos de mal en peor, al revés, caminando, hermano, o tomando un boleto, amén, en un barco, como lo hizo el mismo Jonás. No puedes preguntarte por qué está así tu vida. Lo que tienes que hacer es lo que hizo Jonás.
y reconocer y decir: Señor, estoy yendo en tu contra, voy a ir a donde me dijiste que tenía que ir, voy a hacer lo que tú ya me dijiste que tenía que hacer. Hermano, la iglesia no es el campamento del ejército donde usted tiene que hacer las cosas a fuerza. Al inicio se le disipula, al inicio se le enseña, pero si después de 10 años usted quiere ser un rebelde, ¿qué puedo hacer? ¿Rogarle porque usted obedezca? Si después de 20 años de cristiano usted me pregunta si tiene que ir a una fiesta el domingo, yo tendría que sentarme nuevamente a decirle: a ver, hermano, mira, Cristo murió por ti. La Biblia es clara: el que desecha a Dios es aquel que toma esas acciones. Pero la idea es que con la armadura de Dios, cada uno de nosotros esté en la posibilidad de pasar el día malo, de equivocarnos como lo hemos hecho todos, pero después de eso, hermano, venir a la perfección, a la afirmación, a la fortaleza y al establecimiento. Sabes, a lo mejor tú no lo sabes, pero los pastores a veces sufrimos, hermano, sabiendo o ¿cómo podría decirlo? Sufrimos, sí, la palabra está bien dicha, sabiendo que en cualquier momento te vas a ir. Que en cualquier momento vas a decirme: pastor, ya me voy. Órale, hermano, ¿y qué pasó? Ya me voy. Bueno, estuvo conmigo muchos años, le enseñé todo lo que tenía que enseñarle, y si después de eso dice: ya me voy, ¿qué crees que quede? ¿Qué quedaría? Ese es el problema de enfrentar el día malo. Ese es el problema de la estrategia de Satanás, que termina convenciéndote. Eso es lo que hace el diablo, hermano. Yo tengo 25 años en Cristo y te termina convenciendo. Es mejor lo que acabamos de leer: humillaos ante la poderosa mano de Dios. Humíllate, póngase usted, aleluya, la armadura de Dios, es decir, ore, ayune, lea, comparte el evangelio, viva para Cristo, adquiera la paz que el Señor da. Y después de ese mal día y después de ese confrontamiento con Satanás, Dios pueda seguir trabajando en su corazón. Porque lo que Él trabaja en usted para la eternidad es esto: perfección, firmeza, fortaleza y establecimiento. Muchos discípulos pasan por mi mente en ese sentido. A ver qué día ya no viene. Hermano, la armadura de Dios, dice el evangelio, vístela. Vístela. Decide ponértela. Adquiérela. Esfuérzate por tomarla, porque no es nuestra, es la armadura de Dios. Y el día malo estará, y el día malo pasará. Pero lo único que no puede pasar, hermano, es que la palabra de Dios se haga real en la vida de cada uno de nosotros, que sus promesas se cumplan todas, aleluya, hermano, todas sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Lo importante de este mes es que tú sepas que tienes un Dios de gracia y misericordia, que si te mira en la posición de humildad, dice, lo leímos al principio, Él te exaltará. Él te dará un lugar que quizá, hermano, ninguno merece, pero Él te lo quiere dar por el simple hecho, aleluya, de haberte repuesto, amén, ante el ataque del enemigo, por haber permanecido en lugar de haber huido. Cristo, Jesús, está en la intención de seguir obrando en tu vida para que usted, tú, mi hermano, puedas ser mejor de lo que ya eres. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Es muy triste, es doloroso cuando algún hermano tuyo es vencido y huye del evangelio y huye de los caminos de Dios. Cuando Satanás convence a alguien con toda su familia de irse. Y lo convence, hermano, de una manera muy sutil.
le empieza a mostrar los defectos de su iglesia. Le empieza a decir, hermano, aleluya, que no es aquí el lugar, porque aquí esto, porque aquí el otro, y le empieza a señalar a todos sus hermanos, pero nunca le señala su corazón. El diablo empieza a ser tan sutil que le empieza a mostrar, hermano, que todos están mal, menos él o ella. Así que llega un momento en que lo escucha tanto la persona, amén, que no está resistiendo al pensamiento, que no está poniéndose firme ante las acusaciones ante la iglesia de Cristo. Porque déjame decirte algo, hermano, Satanás no está acusando a tu hermano. Él está acusando a la esposa de Cristo. Él está acusando a los hijos de Dios, está acusando a los redimidos, está acusando a aquella persona que tiene el valor de la vida de Cristo, porque Cristo murió por esa persona. Pero el diablo nunca te dice, oye, ¿ya viste qué defectuoso es al que perdonó Jesucristo? Nunca te va a decir eso. El diablo es sutil. ¿Ya viste, aleluya, que la iglesia no te dice, ¿ya viste que la esposa de Cristo tiene defectos? Jamás te va a decir eso. Y las personas sucumben ante eso. Y las convence y después de eso las aleja y dice, voy a ir a otra iglesia, allá sí voy a obedecer. Allá sí voy a hacer lo que me digan. ¿Por qué no lo hizo en su iglesia? Porque después en aquella le dirá lo mismo. Ya viste esto, ya viste aquello. Y así lleva a las personas. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo te dice, no veas la paja de tu hermano. Mira la viga que está en tu ojo. Y entonces decimos, ¿cuál es la armadura? Esa. Una que te viste para que después de que tú resistas y permanezcas firme, entonces Él te fortalezca, te afirme, te establezca, te perfeccione. Para que una vez que nosotros como iglesia miremos, hermano, qué es lo que hay que corregir, a dónde más hay que atender a nuestras vidas, dejemos que la obra de Dios siga manifestándose sobre nuestros corazones. No permitas que Satanás, hermano, no permitas que el enemigo de Dios, aleluya, siga llenándote la cabeza de malas ideas, pero él dice que son buenas. No dejes que Satanás, hermano, siga dándote un ojo clínico que juzgue a la iglesia de Dios, tu Señor. No permitas que el diablo te siga engañando, diciéndote que estás bien y todos estamos mal. Por eso la Biblia dice, humíllate ante tu Dios y pregúntale. Y usted puede venir a los Salmos y a los Proverbios y ahí va a usted encontrar muchos versículos que dice, examínate, mira tu corazón, trae al Señor tus pensamientos, dile que los pese. La idea esta noche es que tú y yo entendamos que esta armadura nos posibilita, hermano, ante un ataque del enemigo que es bien certero. Ataques del enemigo, hermano, decía yo hace ratito, que no tienen nada de agresividad para que puedan ser aceptados. El diablo está buscando destruir la obra de Cristo y de paso a ti y a mí. El diablo está buscando, hermano, aleluya, que tú y yo seamos echados al lago de fuego junto con él y la otra tercera parte de los ángeles que fueron arrojados del cielo. Pero la Biblia nos enseñó todo este mes que si vestimos la armadura de Dios, y aunque haya espíritus, hermano, en la tierra, en los cielos y en cualquier lugar donde nos movamos, si tú y yo tenemos la armadura de Dios, podríamos resistirle y podríamos mantenernos firmes. Escucha esto, podríamos. Qué glorioso para mí que ubico bien mis debilidades, mis deficiencias, que estoy claramente a saber quién soy. Qué glorioso es para mí saber que Jesús me dice, puedes permanecer firme. Puedes enfrentar a Satanás y después de eso yo te quiero perfeccionar y después de eso te quiero fortalecer y después de eso yo te quiero establecer y después de eso te quiero perfeccionar. Es la promesa de Dios para cada uno de nosotros. Que después de haberla regado, Él dice, alíñate. Que después, hermano, de haber peleado, Él dice, aquí estoy. Porque la armadura de Dios nos posibilita. Cierra un momento tus ojos y medita esta noche. Medita cerca, hermano, aleluya, de tu vida siendo atacada por el enemigo.
Medita, hermano, aleluya, acerca de esos días malos en ti que has dicho, ya no sirvo para esto. Medita, hermano, aleluya, acerca de esos momentos, amén, donde quizás has preguntado, ¿dónde estás, Señor? Porque sabes, el Señor solamente está esperando que te humilles. Está esperando, aleluya, que comiences a tomar la armadura de su Padre. Lo que está esperando Cristo, hermano, aleluya, es que termine este tiempo, como dice Pedro. Y pasando este tiempo, el Señor te perfeccione. Y una vez que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo Señor, el que dejó que fueras zarandeado, el mismo Señor que dijo, está bien, toca todo lo que tiene, menos su vida porque es mía, ese mismo Señor que te ve pelear, que te ve luchar, que te ve esforzarte, ese mismo Señor que te ha escuchado llorar, que te ha escuchado, hermano, decirle ayúdame, que te escucha clamarle. Ese mismo Señor que te ha visto enojado, frustrado, desesperado. Ese mismo Señor que está esperando que pase el tiempo. Ese mismo es el que hoy te dice, ven, porque quiero fortalecerte, te quiero perfeccionar, quiero arraigarte hasta la eternidad. Quiero que tú permanezcas, quiero que tú estés firme. Ese mismo Señor te anima y me anima y dice, tomad mi armadura, tomad mi vestidura, para que puedas, para que puedas. Nadie es perfecto aquí. Iglesias perfectas nunca la vas a encontrar. Este es el lugar donde Dios te trajo, hermano. Este es el lugar donde Dios quiere que te conviertas en el discípulo que se viste de la armadura y que es restaurado una y otra vez, una y otra vez. Qué glorioso que después del día malo encuentres el confort de un abrazo del Señor diciendo, no te preocupes, te voy a fortalecer. Qué restaurador que después de un día de lucha, de batalla, Él te diga, te voy a perfeccionar. Vas a ser mejor. Eso es lo que hace Cristo. Si Dios habló a tu vida esta noche, si tú sabes, hermano, aleluya, que tienes que humillarte, que tienes que tomar la armadura de Dios para poder seguir firme, para poder seguir avanzando, para soportar lo malo, esta es la noche de decir, Señor, vísteme. Señor, dame tu armadura. Señor, esfuérzame. Y después de ese día, Señor, haz en mí lo que sabes hacer. Aleluya. El altar está abierto para que usted hable con Dios. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Aleluya. Adoremos al Señor.